Muchísimas gracias a todos por haber venido, por estar aquí. Os voy a presentar el informe Solcom 2011. Este es el segundo informe que hacemos, el primero lo sacamos el año pasado, en el 2010, en el que lamentablemente recogemos numerosos casos de discriminación de las personas con diversidad funcional. Os hemos repartido a todos una copia del informe. Si los que hayáis entrado más tarde y no tengáis, nos la pedís. Tenemos alguna copia más por aquí, ¿vale? Y bueno, pues os invito a que le echéis un vistazo, aparte de lo que escuchéis ahora, que yo os contaré. Entonces, para seleccionar los casos que hemos recogido en nuestro informe, hemos utilizado unos criterios que son los casos que han llegado a los tribunales, los casos en los que Solcom ha intervenido, los casos que hayan sido denunciados públicamente a través de medios de comunicación y los casos que hayan sido recopilados o puestos de relieve por organizaciones de cualquier tipo, que luego os contaré que esas organizaciones de cualquier tipo se limitan a una o dos. Entonces, como ha dicho Nuria, España en el 2008 firmó y ratificó la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad o con Diversidad Funcional, que preferimos denominarlo así, y su protocolo facultativo. Entonces, con este acto, con la firma de este tratado, España se compromete a lo siguiente, y es a realizar los ajustes necesarios en sus leyes, como bien ha dicho Nuria, y en sus políticas para garantizar que todas las personas con diversidad funcional disfruten plenamente de sus derechos en igualdad de oportunidades y asegurando su no discriminación. Esto requiere una profunda revisión de toda la legislación relacionada con la diversidad funcional. Entonces, el intento de abordar esta revisión se ha hecho y ha sido absolutamente insuficiente, como os contaré más tarde. Creemos que el Estado y toda la sociedad no puede seguir mirando hacia otro lado ante casos tan graves como los que os voy a contar esta tarde de discriminación. En esta tabla podéis ver un ranking de discriminación por artículos. Entonces, el artículo más vulnerado este año también por goleada ha sido la educación, siendo casi el 50% de los casos recogidos. Esto significa que niños y niñas con diversidad funcional están siendo obligados por imperativo administrativo, por imperativo judicial, a estudiar fuera de sus colegios ordinarios, en centros de educación especial, vulnerando su derecho a una educación inclusiva, vulnerando el derecho de sus padres a decidir sobre la escolarización de sus hijos. Y esto se realiza sistemáticamente en todas las comunidades autónomas de este país. Luego entraremos más en profundidad sobre este tema. El siguiente artículo más vulnerado es el 7, que corresponde a los niños y niñas con discapacidad. Evidentemente, si se discrimina desde la más tierna infancia, es decir, desde la educación, pues los niños y niñas con discapacidad se ven absolutamente discriminados, no solo con respecto a la educación, sino con respecto a su capacidad de elegir y de llevar una vida independiente, que sería el artículo 19, y unos cuantos más que lamentablemente vamos a ver esta tarde. El siguiente artículo vulnerado es la accesibilidad, el artículo 9, y ahora vemos los artículos que este año nos han dejado absolutamente consternados. Y es el artículo 15, la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que en el año 2010 suponían un 1,1% de los casos recogidos y este año suponen casi un 17%. No sabemos si es que solo no sabemos si es que solo había un 1,1% el año pasado o es que solo se dio a conocer un 1,1%. Pero esto es impresionante. Quiero decir, porque, como vamos a ver ahora, niños y niñas y adultos en residencias, en centros de educación especial, están siendo tratados de forma inhumana, están siendo maltratados y en algún caso han sido asesinados. Y bueno, lamento contaros esto, pero es lo que hay. El siguiente artículo que destacamos es el 19, el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Esto se vulnera también sistemáticamente cuando
se niega la asistencia personal a las personas con diversidad funcional y se les favorece la opción de ir a vivir a una residencia. Se siguen construyendo residencias a las que creo que nadie quiere ir. No sé si alguien en esta sala quiere ir a una residencia o prefieren estar en sus casas con los apoyos que precisen. Pero se siguen construyendo residencias con dinero público, con dinero de la Unión Europea. Es algo que no acabamos de comprender. Entonces, entramos ya de lleno en los artículos que vamos a destacar. Voy a hablar del artículo 10, el artículo del derecho a la vida. Y aquí pues he destacado un titular del periódico El Mundo que dice así: en la localidad de Boecillo, 3 niños murieron asfixiados con bolsas de plástico en sus cabezas. ¿Qué decir? No sé si se puede añadir algo más, pero es tremendo. De manos, además, de su cuidadora. Entonces, ¿qué está pasando en las residencias? ¿Qué está pasando con la sociedad al completo? ¿Qué vigilancia hay? ¿Qué protección hay? Entonces, esta noticia nos consternó muchísimo y desde el Foro de Vida Independiente, nuestro compañero Javier Romañac, que muchos de vosotros ya lo conocéis, editó un vídeo que os lo voy a poner. Es un poco deprimente, lo siento, pero es que es lo que hay. Quiero decir, y quiero compartir con vosotros esta consternación. les 3 notes
qui ha tallat tot l'alè d'aquests cossos tan joves sense cap més tresor que la raó dels que ploren. ¿Vale? Entonces, la respuesta de la Administración, la respuesta de la Consellería de Bienestar Social de Castilla y León, no entendemos muy bien cuál es. En fin, esta señora, esta persona que asesinó a estos 3 niños dijo que lo hizo por compasión. No entendemos por qué nos tiene que tener compasión y matarnos. Eso es lo que todavía no acabamos de comprender. Y sobre todo no entendemos cómo no se protege a estas personas. La respuesta de la Administración es la siguiente. Como veis aquí, este otro artículo de un periódico que dice así: Familia creará un modelo de servicios sociales ágil, vanguardista e individual. Su intención es crear 2.000 nuevas plazas infantiles y 2.700 en más residencias. No sé si necesita ser comentado, pero ¿quién quiere ir a una residencia? Yo realmente es lo que preguntaría. ¿Quién quiere ir a una residencia? No entiendo. Pasamos al artículo 24 sobre la educación. Entonces aquí vemos una imagen de nuestra vicepresidenta Mónica Sumay con María de los Santos, otra mujer colaboradora de Solcom. Ambas acudieron a Ginebra para hablar con el relator de la ONU. Son 2 madres de 2 niños con autismo y acudieron a la ONU para reclamar el derecho de sus hijos a recibir una educación inclusiva. ¿Vale? Acudió también el CERMI, es decir, España, la delegación española acudió a la ONU, compareció ante la ONU en la primera evaluación sobre la implementación de la Convención aquí en España. Y bueno, pues dijeron que España va bien, que todo va bien, que se está implementando todo fenomenal, y menos mal que teníamos allí a 2 personas de Solcom para decir que la fotografía no es esa, que los niños son obligados a estudiar en centros segregados y que sus padres aquí parece ser que no tienen nada que decir. Y esto sucede en parte porque tenemos lagunas en nuestra legislación que lo permiten. Como veis aquí en la parte izquierda tenemos la legislación o lo que dicen los tratados de derechos sobre la educación inclusiva, y es la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 26 dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 23, dice que los Estados partes reconocen el derecho del niño a disfrutar de una participación activa en la comunidad.
Y la Convención de la ONU dice que en su artículo 5, que habla sobre principios de igualdad y no discriminación, y en su artículo 24 dice que los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, y no solo inclusivo, sino también gratuito. Entonces, esto no es así. La Ley Orgánica de Educación, en su artículo 74, permite una brecha legal para que la Administración, mediante unos informes psicopedagógicos que realizan los técnicos, estos niños sean enviados en contra de los derechos de sus padres y en contra de los deseos del propio niño a centros donde estudian separados del resto de niños. Entonces, ¿esto por qué sucede? Otra cosa que no entendemos es desde cuándo los técnicos de los colegios, los psicopedagogos que emiten estos informes y que estos informes luego son vistos por un juez y este juez dicta una sentencia en la cual se obliga a este niño a una escolarización segregada, estos técnicos desde cuándo son son expertos en derechos humanos. ¿Desde cuándo pueden ellos decidir qué niños tienen derechos a una educación inclusiva y qué niños no? Esto es un dato curioso. El artículo 15, volvemos otra vez a los malos tratos, la tortura, penas crueles, inhumanas y degradantes, donde nos encontramos otro titular de periódico en el que pone que condenan a 2 trabajadoras por maltratar a 5 discapacitados en una residencia de la Eliana. Y sigue que la exdirectora y la extrabajadora aceptan 2 años y medio de prisión tras reconocer que no daban de comer y pegaban con un bate a los ancianos. Se ve una foto de un zulo en el suelo en el que pone entrada del zulo en el que metían a los enfermos. Yo no conozco cárceles en las que haya zulos ni en las que se pegue a los reos con bates de béisbol. Es decir, creo que en algunas cárceles está hasta mejor. Esto no puede seguir sucediendo y desde luego mientras no lo denunciemos pues va a seguir sucediendo, por desgracia, y no se va a buscar solución porque no se conocen. Lo que no sabemos, estos son datos que se conocen, no sabemos cuántas situaciones se están dando que no se conocen. Entonces, ante esto, pese a todo este grado de discriminación y de vulneración de derechos humanos, el Estado ha hecho una serie de actuaciones para garantizar que las personas con diversidad funcional disfruten de sus derechos y concretamente ha hecho una modificación o una adaptación de las leyes para que se adecúen a la Convención. Entonces, ha creado una ley que es la Ley 26 del 2011, del 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Real Decreto, por el que han realizado 32 modificaciones. 32 modificaciones absolutamente insustanciales, en las cuales ni se ha tocado la ley de dependencia ni se ha tocado la ley orgánica de educación. Hay un estudio muy bueno realizado por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Es un estudio muy tocho que os invito a que veáis, en el que indican muy claramente cuáles son esas 120 modificaciones que harían falta realizar en las leyes, en los decretos de este país, para que realmente tengamos una Convención de Derechos Humanos traducida en leyes. Y de esas 120 se han realizado 32. Nosotros en Solcom tenemos esas 32, tenemos un estudio con esas 32 leyes, 32 modificaciones realizadas. Si alguno de vosotros estáis interesados, nos la podéis pedir para que veáis de qué estamos hablando, para que veáis cuáles han sido esas 32 modificaciones insustanciales. O sea, es como si tuviésemos un coche con el motor estropeado, lo hemos llevado al taller y nos han cambiado un faro, un intermitente y un espejo. Y seguimos con el motor roto. Entonces, bueno, pues consideramos que el Estado debería hacer una revisión bastante más exhaustiva. Estudiar primero, leerse la Convención y luego leerse la legislación en materia de diversidad funcional. En su comparecencia ante la ONU, tanto el CERMI como Solcom estuvieron en la ONU, hablaron con el relator de la ONU y les contaron cuál era la fotografía real de la situación legal aquí en España con respecto a la diversidad funcional, y la ONU respondió con una serie de recomendaciones, de las cuales destacamos las siguientes. Con respecto al artículo 19,
El comité alienta al Estado parte a ampliar el recurso de asistencia personal a todas las personas con discapacidad de conformidad con sus necesidades. Con respecto al artículo 24, el comité reitera que la denegación de ajustes razonables constituye una discriminación y el deber de realizar los ajustes razonables es de aplicación inmediata. Y con respecto al artículo 12, igual reconocimiento ante la ley, el comité recomienda que el Estado revise sus leyes que permiten la privación de libertad por motivos de discapacidad. Aquí estamos hablando de incapacitación, de la cual nos va a hablar ahora Mónica Sumay, incluida la mental, psicológica o intelectual, y revoque las disposiciones que autorizan al internamiento involuntario. Esto solamente es una muestra, pero en el informe tenéis también la lista de todas las recomendaciones que la ONU ha hecho al Estado español y que nos gustaría que el Estado español escuchara, leyera, estudiase y lo hiciese real mediante sus leyes.